Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, ante todo, felicitaros las fiestas y bienvenidos al programa. Os invito a prepararos algo calentito de beber, lo que os guste, lo que os apetezca, que toméis asiento, que os relajéis, os ponéis cómodos y disfrutéis con nosotros este relatito de relax, aprendiendo tranquilamente con nuestro galeguiño, que ya es un invitado habitual y uno más de la familia. Él es Óscar Beceiro Hermida, para quien no lo conozca, es veterinario etólogo, especialista en exóticos. Y nada, arrancamos el año estrenando programa que tratará un poco pues sobre temas veterinarios, etcétera. Para eso lo tenemos a él aquí. Y nada, el número uno lo vamos a dedicar a hablar sobre reproducción de hurones. Vamos allá con la intro. Es uno de los temas más problemáticos, más complicados, donde te pueden contar historias más diferentes, porque además las cosas se hacen diferentes según ahí, incluso, ¿no? Porque se han estado haciendo las cosas muy mal, realmente, y, bueno, pues es algo que al final nos está afectando aún a día de hoy, incluso aunque ya hace años que sabemos un poco por dónde van los tiros para hacer las cosas bien, pues todavía persisten prácticas que no son las más recomendables. Vale. Una cosa que quiero aclarar. Hoy voy a hablar sobre todo de problemas de reproducción y de cómo evitarlos y de cómo hacer un control de la reproducción eficaz. No voy a hablar de criar, ¿vale? Esto es una de las cosas que yo quiero aclarar. No vamos a hablar de cría, porque la cría es un tema particularmente delicado, es una cosa que tiene que ser sí o sí profesionalizada y que estamos trabajando, quienes nos dedicamos al bienestar animal, quienes estamos en entidades protectoras de animales. La cría particular es una gran lacra, es algo que atenta contra el bienestar animal, es algo contra lo que luchamos y abogamos por una cría especializada, porque la cría sea una profesión, no una afición, ¿vale? Y que las personas que crían no solo lo hagan bien, sino que le den una buena salida y una buena vida futura a todos estos huroncitos que vayan naciendo. Entonces, hoy no vamos a hablar de cría, y mucho menos de cría pica, ¿vale? Pero sí que vamos a hablar de reproducción, porque todo el tema reproductivo afecta a los hurones que tenemos en casa, ¿vale? Entonces, yo quiero hablar de cuatro cosas fundamentalmente, cuatro bloques, digamos, de cosas concretas. Uno, pues hablar de cómo es todo el tema de la reproducción natural, de la anatomía y la fisiología de la reproducción de los hurones. Dos, de todos los problemas que nacen de, bueno, de cómo funcionan reproductivamente los hurones, que por desgracia pues no funcionan muy bien en todo ese aspecto, y la propia función reproductiva genera problemas. Tres, de qué hemos ido haciendo hasta ahora mal para combatir estos problemas. Y cuatro, de cómo podemos hacer o intentar hacer las cosas bien para prevenir y evitar estos problemas. Esos son los cuatro puntos que yo, si los conseguimos tratar hoy, yo me doy por satisfecho, ¿vale? Entonces, pues nada, el primer punto, pues anatomía y fisiología de la reproducción, que es lo básico, esto de las hojitas y las flores y de cuando las papás y las mamás se quieren mucho y tal. Bueno, pues La semillita, semillita. doy por hecho que sabemos diferenciar un hurón macho de una hurona hembra, porque es bastante fácil de diferenciar. Los hurones macho, el pene se ve perfectamente, tiene hueso peneano, entonces se palpa perfectamente, no hay ninguna duda. El orificio del prepucio queda a muchos centímetros del ano, muy lejos, y suele haber un escroto generoso y abundante. Entonces, los machos pues se distinguen bien y en las hembras pues está el orificio anal y por debajo la vulva, que es una rajita con un poquito de carnecita y pelito alrededor, muy fácil de diferenciar, ¿no? Entonces la diferencia entre machos y hembras es muy difícil que nos confundamos, salvo en individuos muy inmaduros o muy peludos, o bueno, en casos de intersexualidad que también suceden en hurones, como en todas las especies animales, pero bueno, digamos que en principio el 99,9% de los individuos hurones los vamos a poder
claramente diferenciar entre macho y entre hembra. Bien. Decíamos un poquito ya en el apartado de salud y también en el apartado de ambiente que los hurones entran en celo, tanto los machos como las hembras, inician su funcionamiento sexual una vez al año, una tanda, digamos, de celos al año, ¿vale? Son lo que se llama poliéstricos estacionales, o sea, tienen una tanda de celos todos seguidos en una estación concreta que es más bien la primavera del hemisferio norte. Bueno, el hemisferio sur es justo a la inversa, cuando aquí estamos en otoño y está en primavera, pero también, es decir, cuando los días ya se han terminado de alargar, por decirlo de alguna manera, pero se inicia toda esta función reproductiva, ¿no? Toda la secreción de hormonas sexuales, la preparación, etcétera, etcétera, se inicia cuando los días comienzan a crecer, es decir, a lo largo del invierno. Digamos que cuando la luz, las noches son muy largas y los días muy cortos y empiezan a crecer los días y a decrecer las noches, eso es la señal lumínica y también, por supuesto, acompañado de la temperatura, del canto de los pájaros, de la humedad del ambiente, etcétera, etcétera. Pero sobre todo la señal lumínica le dice al cerebro del hurón que se tiene que ir preparando para ir segregando hormonas sexuales. Esto es a lo largo del invierno, los días empiezan a aumentar, desde el 21 de diciembre, que es la noche más larga del día más corto, pues a lo largo de todo el invierno los días van creciendo y esto desencadena la señal neurológica y hormonal en el cerebro del hurón para que desencadene un celo que más o menos se iniciará a finales del invierno o a principios de la primavera. Bien, esto es un poco lo que más o menos yo creo que ya sabemos, ¿no? Y en teoría, pues esos celos se van a ir sucediendo y repitiendo a lo largo de la primavera e incluso hasta durante el verano. Pueden llegar a sucederse un celo, otro celo, otro celo, otro celo. Y cuando los días ya empiezan a acortarse y las noches empiezan a agrandarse, el cerebro deja de desencadenar celos, ¿vale? Es un poco como funcionan pues, los periodos reproductivos. ¿Esto qué quiere decir? Que da igual la época del año en la que nazca un hurón, su primer celo será en su primera primavera, en la primera primavera que le toque vivir. Si es un hurón que ha nacido en abril, pues tendrá el celo al año siguiente, muy probablemente, pues en febrero, marzo, abril, una cosa así. Si es un hurón que ha nacido en agosto, lo mismo, hasta la primavera del año siguiente, ¿vale? Entonces, pues funciona así. Los machos tienden a hacer el primer celo un poquito más precoz que las hembras, todos los años tienden a hacer el celo un poquito antes, ya enero, febrero ya tienden a entrar en celo, mientras que las hembras tardan un poquito más y hasta febrero, marzo no suelen hacer el celo, ¿vale? Hay ese acople, porque así, bueno, pues en la hipotética naturaleza, aunque los hurones no existen en la naturaleza, pero bueno, esa hipotética situación pues haría que primero los machos compitieran entre sí y cargados de testosterona, en plan, ¡guau!, a tope, ¿no? Competirían entre sí, quedaría un macho, digamos, dominante de la región y ese macho fecundaría a más hembras que entrarían posteriormente en celo, ¿vale? Eso sería un poquito cómo funcionaría la cosa. Vale. Entonces, bueno, el orden en teoría sería así, es decir, que nos podemos esperar problemas existentes y de actividad sexual desenfrenada, pues en las primaveras normalmente y también en los veranos es un poco lo más esperable. Bien, vale. La cópula en los hurones, pues es de las escenas más bestias de la naturaleza, ¿no? Generalmente ya hay una diferencia de tamaño muy grande entre los machos cargados de testosterona y las hembras no tan cargadas de testosterona, que además las hembras se adelgazan un montón cuando entran en celo y tal. Los machos al revés se ponen como más tremendos y generalmente es una cópula muy potente. El macho tiene sí o sí hacerle daño a la hembra, tiene que morderle fuerte y muy intensamente el pellejo y revolearla y pegarle golpetazos de un lado para otro para que ovulen, porque tienen ovulación inducida. Si no se les induce la ovulación mediante una penetración muy potente, acompañada de mordisco de la nuca y todo esto, el folículo que se ha formado en el ovario no se rompe y el celo puede persistir y persistir y persistir, ¿vale? Que es una de las cosas que nos pasan a veces. Entonces, la cópula en los hurones es una cosa, pues, particularmente desagradable. Las hembras suelen salir con laceraciones en la nuca, suelen salir con heridas. Es
es como funciona. ¿Qué le vamos a hacer? Es la triste realidad, ¿no? Y cuando a veces tenemos que inducir ovulación en una urona, pues tenemos que intentar, pues eso, poner una pinza en la nuca para que haya un estímulo nucal o hacer un frotado de la zona de la vulva muy intenso para hacerles daño. En definitiva, es un horror, pero bueno, a veces es así, ¿vale? Vale, bueno, ¿qué pasaría después de que la urona pues, ha sido montada y ha ovulado? Pues en principio queda preñada, ¿vale? La gestación, digamos, que dura un mes y medio, 40 y pico días. En general se dice que 42 días, pero con un 41, 42. más menos 2 días, o sea, desde 40, 44, un poquito menos de mes y medio, ¿vale? Es un poco lo esperable. Como además suele haber varias montas en varios días, pues desde la primera monta tú calculas mes y medio y sabes que a partir de ese mes y medio de la primera monta ya tendría que haber sucedido el parto. Si no ha sucedido el parto, ahí ya está posiblemente habiendo algún problema, ¿vale? Y pues suelen traer pues 4, 6, hay reportes de hasta 15, ¿no? De hasta 15 crías en una misma camada. No tienen tantas mamas como para alimentar a 15, pero pueden llegar a producir pues un montón de hijos, ¿no? Un montón de crías en la camada. Y luego pues ya depende pues, de los cuidados maternales durante los primeros meses y ya entraríamos en el desarrollo individual de cada uno, que esto también lo dejamos para otro día. Pero nos quedamos con la parte reproductiva, eso de que después de esa cópula intensa y difícil, pues la urona tardaría un mes y medio aproximadamente, un poquito menos, en tener una camada tirando numerosa, si todo va bien. ¿Vale? Vale. Todo esto os lo cuento pues un poco para que entendamos pues, si nos hace un celo, cuando tenemos que saber que ese celo ya se haya terminado, porque si una urona hace signos de celo y un mes y medio después empieza a pelarse en el rabo, ya sabemos que ahí tenemos un ovario quístico y haciendo un problema ovárico, ¿vale? Y si pasado un mes y medio ha desaparecido el celo y tal, ahí es donde ya podemos más o menos tener la tranquilidad de que ya se ha detenido todo, pero podría hacer otro celo después y otro celo después, porque durante toda la primavera pueden ir repitiendo celos si no hay la ovulación, la cópula, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces vuelvo a insistir en eso, en la cría responsable y en la vigilancia, la monitorización de que las condiciones ambientales sean las óptimas para que todo esto suceda de la forma más natural posible, porque se estaba haciendo mal un poco el controlar el fotoperiodo para que todo esto no sucediera o para que sucediera de forma más intensa y al final no funciona. No funciona porque no funciona así. ¿Vale? Bien. Bueno, pues más o menos ya hemos entendido cómo es la anatomía y la funcionalidad, la fisiología del aparato reproductor. ¿Qué pasa con el aparato reproductor de los hurones? Que nos da siempre problemas. O sea, un hurón reproductivamente sano puede ser problemático tanto a nivel de su salud como a nivel de su convivencia, ¿vale? Porque los machos con su testosterona van a desarrollar pues, una serie de conductas que en principio no son adecuadas para la convivencia con humanos, ¿no? Pues mucha agresividad, territorialidad, competitividad, la convivencia con otros hurones se puede volver un lío, etcétera, etcétera. Las hembras también se ponen pues, un poquito más nerviosas con los estrógenos, etcétera, etcétera. Y aún encima, pues bueno, pues es extremadamente común que tanto machos como hembras con la subida de hormonas desarrollen ese olor hiperpenetrante que hay seres humanos que literalmente es que no lo toleran, que no son capaces de acostumbrarse. Yo soy de esas personas que huelo un hurón y digo, no me huele tan mal, no tengo esos receptores en el olfato, pero es que sí que hay personas que tienen una serie de receptores y que les resulta tan penetrante y tan insoportable que es un problema real de convivencia, ¿vale? Y luego, aún encima, tenemos el problema de lo que decíamos de los quistes ováricos. Es muy común que si las hembras no tienen el estímulo potente que las haga ovular, que haga que se rompa el folículo del ovario, pues que ese folículo se quede ahí persistentemente produciendo estrógenos a unos niveles dañinos, tóxicos para la hembra, que le pueden llegar a provocar una pérdida de pelo muy potente, una muerte de su médula ósea, es donde se forman los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, etcétera, etcétera. Y si la urona pierde su médula ósea, pues acaba desarrollando una anemia y una bajada de defensas tan grande que le provoca la muerte, ¿vale?
Entonces, pues es un problemón, porque si el ovario funciona como tiene que funcionar, puede matar a la hembra, y si no funciona, pues tenemos un problema, ¿no? Entonces estamos ahí en ese uno de los callejones sin salida evolutivos de los hurones. Uno, hay más. ¿Vale? Aparte, pues nos podemos encontrar con todos los problemas reproductivos que pueden tener cualquier mamífero, ¿no? Quistes ováricos ya fuera del folículo persistente, pues quistes ováricos, piómetras, cánceres de útero, de ovario, de testículo, enfermedades de transmisión venérea, prostatitis, problemas de próstata, etcétera, etcétera. Todo esto puede suceder en cualquier hurón. ¿Qué pasa? Que como estamos tan pendientes de todo el tema reproductivo de los hurones, es raro que se nos den estos casos porque estamos con 1000 ojos. O sea, todas las personas que tienen hurones están mirándole ahí los genitales, yo creo que casi a diario, ¿no? Les sobamos un montón. Bueno, entonces, los problemas de reproducción que más frecuentemente nos encontramos son eso. El hiperestrogenismo, es decir, el exceso de estrógenos producido porque hay un folículo ovárico que no se ha roto correctamente y que puede ser mortal. Las conductas sexuales o asociadas a la sexualidad inadecuadas o inapropiadas para la convivencia, la agresividad, territorialidad, competitividad, etcétera, etcétera, que haga que llegue un punto en el que es imposible convivir con el hurón, ¿vale? Sea por subida de estrógenos o por subida de testosterona, en los machos la testosterona, en las hembras los estrógenos, ¿vale? La reproducción no deseada, por supuesto, o sea, que si tenemos hurones machos y hurones hembra, pues que críen y que no podamos gestionar esta cría y no podamos dar salida a todos estos bichiños, ¿no? Y el tema del olor. Esos son los 4 problemas con los que, por muy bien que hagamos las cosas, nos podemos encontrar porque vamos a querer que oscilen las hormonas, más o menos, un poquito, ¿vale? Bueno, y entonces, ante toda esa problemática de machos hiperagresivos, de hembras que entran en quiste ovárico y se mueren de anemia, ¿qué se venía haciendo? Pues entramos ya en el punto 3, digamos, de lo que yo quería comentar hoy, que es que se castraba a los hurones. Se les castraba, pues, en teoría, para reducir las probabilidades de que desarrollaran pues, todos estos problemas relacionados con la reproducción, ¿vale? Y, de hecho, muchas de las ¿cómo decirlo?, de las factorías, de las fábricas de hurones, bueno, de los criaderos de hurones más potentes que hay a nivel mundial, ¿no?, que han sido Marshall y aquí en España Cunipic. Su política ha sido la castración temprana en los primeros meses de vida, en los 2 meses, 3 meses, para ya sacarlos a la venta castrados, ¿vale? Y nos empezamos a encontrar con otras problemáticas también relacionadas con la reproducción, pero que derivaban de una castración temprana o simplemente de una castración. Y es todo el tema de las adrenales, del cáncer de adrenales, de la hiperplasia adrenal, ¿vale? Y os cuento un poco el por qué, ¿vale? Y aquí me pongo técnico, a ver si consigo simplificarlo, ¿vale? Todas las hormonas del cuerpo están controladas al final por el cerebro, ¿vale? El cerebro manda señales a las glándulas del cuerpo para decirles, tú produces tu hormona o tú dejas de producir. Tú ahora la produces, mañana la dejas de producir. El cerebro controla por medio de una cosa que se llama la pituitaria, la hipófisis, ¿vale? Que envía señales químicas a las glándulas del cuerpo para decirles funciona o deja de funcionar. Bien. Cuando los hurones se desarrollan, cuando están en estado embrionario, junto al riñón hay una pequeña masa de carnecita que se llama la cresta, no me acuerdo qué, cresta medial o algo así, ¿no? una masa de carne, y a partir de esa misma masa de carne, una parte de esa masa de carne desarrolla la gónada, en caso de machos se desarrolla en forma de testículo, en caso de hembras se desarrolla en forma de ovario, mientras que la otra parte de esa carnecita se desarrolla en forma de glándula adrenal. Las glándulas adrenales, que en humanos se llaman las suprarrenales, que son las que producen pues, los corticoides, la adrenalina y todo esto. Unas glándulas súper importantes. Bien. Entonces, embrionariamente en todos los mamíferos tienen un origen común, pero en un momento dado se separan y cada mitad de esa carnecita, de esa cresta, evoluciona a una glándula, ¿vale? Pero en hurones, las glándulas adrenales ya separadas y ya desarrolladas mantienen, digamos,
una capacidad para desarrollar hormonas sexuales si se les pide. Bien, el cerebro va a regular la función de las hormonas de todas las glándulas. Y cuando ve que una glándula está funcionando mucho, le dice para. Y cuando ve que una glándula está funcionando poco, le dice espabila. ¿Vale? Si castramos al hurón, sea macho, sea hembra, le quitamos el testículo o el ovario, los testículos o los ovarios, el cerebro dice, uy, aquí no hay las hormonas sexuales que yo querría que hubiera. Y manda la señal química diciendo a ese ovario que no está o a ese testículo que no está, manda la señal química diciendo espabila, segrega más hormonas, funciona, métete caña. Y no hay nadie que responda. Entonces el cerebro manda una señal química todavía más intensa de métete caña y ponte a funcionar. Y en un momento dado, las adrenales escuchan esa señal química y dicen, bueno, están pidiendo hormonas sexuales, nosotras no es que seamos las idóneas para producir hormonas sexuales, pero vamos a hacerlo, porque el cerebro nos está pidiendo de una forma muy intensa que segreguemos hormonas sexuales, está pidiendo al organismo que segregue hormonas sexuales y las adrenales dicen, venga, pues vamos a hacerlo nosotros. Ya que nadie lo hace, lo hacemos nosotros. Y en vez de segregar cortisol y androstenediol y hormonas que tendrían que estar segregando, se ponen a segregar algo parecido a la testosterona, algo parecido a los estrógenos, pero que no es testosterona y que no son estrógenos y que son anómalos y que tienen una función hormonal anómala y que aún encima hace que la glándula tenga que hipertrofiarse para conseguir segregar esa sustancia, ¿vale? Es decir, que la falta de testículos o la falta de ovarios tiende a producir que las adrenales de los hurones se pongan a segregar sustancias anómalas y se hipertrofien o, bueno, ya pueden llegar distintos niveles de crecimiento anómalo, que serían la hipertrofia, el, el adenoma, el tumor glandular, o el adenocarcinoma, el carcinoma, que ya es un desfase de espiporre, que las glándulas ya se convierten en invasivas y se comen todo lo de alrededor, ¿vale? Entonces nos podemos encontrar con que si castramos a los hurones, y además cuanto más jóvenes los castremos, más probabilidades hay de que las adrenales respondan de esta forma, pues si castramos a los 2 meses a los hurones, casi siempre al siguiente celo tal vez no, pero al otro, o sea, cuando hubiera tenido que suceder el siguiente celo, no, porque el cerebro empieza a emitir esas señales y bueno, luego se puede llegar a calmar, pero la siguiente primavera, casi con total seguridad, esas adrenales se van a hipertrofiar o desarrollar tumor benigno o maligno, ¿vale? Entonces es muy habitual que los hurones castrados en los 2 meses de vida o 3 meses de vida, a los 2 años de edad, desarrollen enfermedad adrenal, sea hiperplástica o sea tumoral, ¿vale? Y si los castras al año, pues suelen desarrollar el problema adrenal a los 3 años. Y si los castras a los 3 años, suelen desarrollar el problema adrenal a los 6 años. Y así sucesivamente. Más o menos un par de años después, casi siempre acaban desarrollando enfermedad adrenal por la falta de hormonas sexuales, ¿vale? Por todo esto que os acabo de explicar, no sé si más o menos claramente, pero bueno. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que castrar quirúrgicamente a los hurones, eliminar los ovarios o eliminar los testículos, puede producir enfermedad adrenal, que a día de hoy es el segundo cáncer más, después del insulinoma, es el segundo cáncer y creciendo, o sea, prácticamente a la par ya con un insulinoma. Si castramos a los hurones, hay altas probabilidades de que les generemos un cáncer mortal y una enfermedad gravísima, ¿no? Con lo cual, pues, tenemos que descartar de una santa vez el tema de la castración en hurones. Que sí que vale, que reduce la agresividad, ¿cierto? Reduce las probabilidades del quiste ovárico y del hiperestrogenismo y tal. Sí, cierto, si no hay ovarios no hay quiste y por lo tanto no se va a morir la urona de enfermedad ovárica, pero se va a morir de enfermedad adrenal. Que reduce los embarazos no deseados, por supuesto. Que reduce el olor, por supuesto. Que reduce la agresividad, sí, es cierto. La castración tiene todos esos efectos beneficiosos, pero es una sentencia de muerte casi segura, ¿no? En una gran cantidad de urones. Bueno, entonces, la castración tenemos que pensar en descartarla. Sí que hay opciones quirúrgicas que nos sirven para que nuestros hurones no se puedan reproducir, pero que no son la castración. Hablamos de la ligadura de trompas y de la vasectomía, ¿vale? Igualito con cualquier otro mamífero,
¿vale? La vasectomía en machos es una cirugía bastante sencilla, que se hace con sedación anestesia local y que es muy poco invasiva, es tirando a sencilla. Pues oye, si tú quieres tener un control reproductivo de tus hurones, pues vasectomizar a todos tus machos es una opción muy buena. La ligadura de trompas en hembras ya son palabras mayores, hablamos de anestesia general, de abrir la barriga para acceder a unos órganos que están bastante profundos, ya es más complicado, o sea que la ligadura de trompas no es algo que yo propondría hacer por rutina, solo, o sea, entrar en barriga solo si es imprescindible, ¿vale? Pero la vasectomía en machos es perfectamente factible, entonces si hay machos y hembras conviviendo, pues la vasectomización de los machos es una opción, y es una opción válida, y que de hecho nosotros, pues en la protectora en la que estoy, pues nuestros hurones en principio salen los machos vasectomizados sí o sí, aparte de todo lo demás que hablaremos ahora, ¿vale? Bien, entonces, tenemos que hay opciones quirúrgicas. Y entonces cuando nos dicen este hurón está operado, hay que preguntar muy bien qué operación tiene este hurón, porque te pueden decir esta urona está operada, está castrada o quirúrgicamente, y tú decir, vale, pero ¿tiene ovarios o no tiene ovarios? Y que no te lo sepan decir, porque igual lo que han hecho es una ligadura de trompas, una ligadura simplemente, ¿vale? Y eso estaría bien, mientras que si la han castrado y eliminado los ovarios, eso estaría mal, ¿vale? En los machos es muy fácil de ver porque un hurón castrado no tiene el escroto así de grande, mientras que un hurón vasectomizado tiene todo su escroto, tiene toda su testosterona y todo su olor y toda su agresividad, ¿vale? Eso no cambia. En hurones vasectomizados la parte de la testosterona no cambia, ¿vale? Bien. Entonces, cuando nos venden en las tiendas el hurón operado o esterilizado, porque tanto una como otra, tanto la vasectomía como la castración quirúrgica, la gonadectomía o la ligadura de trompas o la ovariohisterectomía, todo esto son distintas formas de esterilización. La palabra esterilización se puede referir a cualquiera de ellas. Tenemos que preguntar de forma precisa y saber, porque si nuestros hurones están castrados, tenemos una bomba de relojería ahí de enfermedad adrenal, mientras que si están vasectomizados o con ligadura de trompas, ese riesgo en principio no está tan cercano. Ojo, los hurones pueden desarrollar enfermedad adrenal aunque no estén castrados, porque las señales del cerebro siguen estando ahí, las adrenales pueden seguir comportándose de forma despirulada aunque haya gónada, etcétera, etcétera. Pero es enormemente menos probable que haya enfermedad adrenal si las gónadas siguen estando ahí y cumpliendo con su función, ¿vale? Para que, bueno, más o menos creo que queda claro. Vale. Y entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Porque vemos que es que si castramos malo y si no castramos también es malo. Si hacemos un control responsable malo y si no lo hacemos también es malo. O sea, no hay opciones buenas. Bueno, pues sí, a día de hoy, bueno, ya desde hace tiempo, hay opciones más o menos razonables. ¿Cuál es la estrategia a seguir? Mantener los aparatos reproductores hormonalmente funcionales, que los ovarios sigan segregando estrógenos y que los testículos sigan segregando testosterona, pero en una forma muy basal, muy mínima, en un reposo, prácticamente mantenerlos en un nivel de reposo suficiente para que el cerebro no se vuelva loco intentando estimularlos, que sí que haya una mínima respuesta, pero insuficiente para que esa respuesta genere celo, genere fertilidad y genere olor y genere cambios de conducta. ¿Vale? Entonces vamos a intentar mantener los ovarios y los testículos a unos niveles tan mínimos de funcionalidad que no nos provoque problemas, pero que tampoco provoque respuestas anómalas por parte del cerebro y de las adrenales. Esa es la estrategia. ¿Cómo se ha venido haciendo durante mucho tiempo? Pues con inyectables mensuales, que todavía se usan en muchísimos países donde no está disponible el implante, ¿vale? Y estos inyectables mensuales pues os sonarán el Ginecrin, el Lupron, el Leuprolide, se han venido usando muchísimo, se usaban para cortar celos o para cortar quistes ováricos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también pues para mantener en reposo, como decíamos ahora, conseguir esa estrategia de mantener en reposo las gónadas, sea testículos o sea ovarios, ¿vale? ¿Qué pasa? Que son productos muy caros
son productos caros, que además se tienen que mantener en unas condiciones de frío muy concretas, que vienen en envases con unas presentaciones un poquito complicadas, ¿no? Y que entonces tenías que comprar un envase grande de Ginecrin o de Lupron y fraccionarlo y congelarlo y descongelarlo justo antes de pincharlo. Aparte que, bueno, un pinchazo mensual, que no es particularmente indoloroso, eran pinchazos bastante dolorosos, que además tenían que ser intramusculares, a ser posible. Era bastante coñazo, pero era eficaz. Manteníamos los ovarios o los testículos en reposo y funcionaba, ¿vale? Pero desde hace unos años salió un producto que creo que ya tiene distribución mundial y que, como sé que hay gente de América Latina, luego preguntaremos a ver si está disponible, yo creo que sí, que es el implante de Deslorelina, el Suprelorin de nombre comercial, ¿vale? Es un implante que es un cilindrito de gel muy pequeñito, del tamaño pues como de... Como un chip, ¿no? Sí, un poquito más grande que un chip. Es así, gruesecito, es como, no sé cómo explicarlo. A ver si tengo, pues como la mina de un lápiz más o menos, pero no en la parte de la punta, sino cuando ya es cilíndrica, ¿no? Ese grosor más o menos, pues como de medio centímetro de largo aproximadamente. Bien. Ese implante va impregnado en una sustancia que se llama deslorelina, que lo que hace es ir al cerebro, a ese sitio donde el cerebro manda las señales a la hipófisis de la que os hablaba antes, la glándula pituitaria, y justo en el punto donde el cerebro emitiría las señales químicas para estimular las gónadas, sea el testículo, sea el ovario, es el mismo punto, sean machos que hembras, ahí se mete y tapona la posibilidad de que el cerebro segregue esa señal química, ¿vale? En el momento de meterse, digamos, que hace que como que lo exprime y saca toda la señal química que haya en ese momento, pero desde ese momento deja de segregar señal química nueva. Entonces, esta deslorelina está muy guay porque, bueno, en un primer momento genera una especie como de sobreestimulación que dura unos días y después ya pasa al reposo total. Y tanto machos como hembras son súper, es muy eficaz tanto en machos como en hembras, ¿vale? A día de hoy es el método que mejor controla el olor en los hurones, el olor relacionado con hormonas sexuales. Es una pasada, mucho más que la castración quirúrgica que había antes, pero muchísimo más. O sea, a día de hoy los hurones implantados prácticamente no huelen. Y ya si comparamos con los de antaño, con hurones macho enteros o hurones de caza o tal, que eso ya es la pestilencia, ¿no? Pues prácticamente no huelen con el suprelorin, mantiene las gónadas, testículo o ovario, en un estado de reposo casi perfecto, ¿vale? Pero suficientemente, o sea, con unos niveles basales suficientes para que el cerebro no se vuelva loco, para que el cerebro diga, están ahí, pero están tranquilos y en reposo. Y aún encima tapona la señal cerebral, con lo cual funciona muy bien. ¿Y qué pasa? Que tiene una duración variable. Sabemos que por estudios que hay muy serios, dura un mínimo de 9 meses y un máximo de 17. Entonces nos deja en una situación un poco compleja, ¿no? Porque mínimo de 9 meses, si tenemos que cubrir toda la primavera y todo el verano, pues hay que ponerlo. Pues el verano termina aquí en el hemisferio norte en septiembre, pues 9 meses antes de septiembre, pues estamos hablando de octubre, sí, noviembre del año anterior, efectivamente, sí. Y un máximo de 17 meses, eso quiere decir que nos puede llegar, según cuando lo pongamos, podría llegar a cubrir 2 periodos de celo anuales, si tuviéramos mucha suerte, ¿no? Pero casi siempre sabemos que dura aproximadamente un año, en la inmensa mayoría de los hurones. Y ya depende de la genética del hurón, de la capacidad de metabolismo que tenga el hurón de la sustancia esta, de la deslorelina, de la cantidad de receptores que haya en su hipófisis, depende ya de factores que son imposibles de predecir. No depende del peso del hurón ni de la edad del hurón, ¿vale? Depende de factores muy poco predecibles, que además pueden incluso variar en el mismo hurón de un año para otro, de un implante para otro. Con lo cual, yo particularmente en mis hurones lo que estoy haciendo es recomendar implante anual, porque sé que poniéndolo en noviembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿vale? Más o menos, en el último tercio de un año, cubro con garantías
poniéndolo en el último trimestre del año, nos garantiza. Y como no podemos garantizar que sirva para la siguiente tanda de celos del otro año más, pues la recomendación tiene que ser anual. Aunque hay gente que, digamos, que apura hasta el último momento, ¿no? Que cuando empieza a notar síntomas de celo en sus uronas o urones, pues ya al final del invierno, principios de la primavera, los implanta. Yo era Y, de esos, ¿eh? ¿eh? Los esperaba, yo era de esos, de los que esperaba que entrase un poquito al siguiente celo para implantar, pero A ver si, porque el implante puede ya no llegar a tiempo y que ya haya habido suficiente estímulo cerebral para que se despierten las cosas, ¿vale? Y que ahí te la juegas a que dure suficiente para la siguiente primavera, todavía una primavera más. Haciéndolo así, pues claro, si tienes la suerte de que a tu hurón le dura 17 meses y lo pones justo en un invierno, pues te podría llegar a durar 2 años ese implante. Y oye, económicamente, pues la mitad. Que es que, claro, la parte económica es importante, que no lo hemos dicho, pero el implante es caro. sí. Si el ginecrin y todas estas cosas eran caras, el implante también. Pero claro, las ventajas que tiene son muchísimas. Y la Entonces, inversión también es durante un año, o sea que también hay que tener en cuenta que no es tan caro. Si tienes en cuenta lo que dura, pensando que lo divides entre 12 meses, las ventajas, o sea, te sale infinitamente más caro una enfermedad adrenal o un quiste ovárico o un cáncer de testículos o lo que sea que un implante, ¿no? Que un implante anual, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un poco lo que estamos proponiendo y recomendando desde ya hace unos cuantos años, que ya empezaron a salir los estudios, porque claro, al principio, cuando se empezó a hablar, este implante realmente está comercializado para perros, no está autorizado para hurones, lo usamos off-label, ¿no? Que se llama, digamos, una indicación no registrada. Pero claro, los estudios que han salido son tan buenos y han respaldado de una forma tan eficaz justo lo que queríamos, o sea, nos da exactamente lo que necesitábamos sin las complicaciones que teníamos antes. Entonces el implante es casi la solución casi perfecta, ¿no? No es perfecto, obviamente, nada lo es, pero es una solución muy cercana a la perfección. Y estamos recomendando anualmente, pues eso, el último tercio. Ventajas adicionales del implante. Como manda esa señal, o sea, como lo que hace es bloquear la señal cerebral de ponte a trabajar y ponte a segregar hormonas, hace que el cerebro deje de emitir esa señal, el cerebro no va a pedir hormonas ni a las gónadas ni a las adrenales, con lo cual nos previene la enfermedad adrenal o incluso la cura si está en esa fase de solo hiperplasia, ¿no? Que decíamos que la enfermedad adrenal puede ser hiperplasia, puede ser adenoma o puede ser carcinoma, ¿vale? Si está en la fase inicial, que es la más habitual y es la más común de hiperplasia, el implante la cura. O sea, el implante puede llegar a ser solución curativa 100% para la enfermedad adrenal, para la mayoría de las enfermedades adrenales. Si la enfermedad adrenal ya está en el nivel de adenoma, o ya, por supuesto, en el de carcinoma, pero si ya está en un nivel tumoral, pues el implante no la curará, pero sí la paliará, la aliviará un poquito y nos puede dar margen incluso pues, para plantear una cirugía o para plantear, pues bueno, cosas que den calidad de vida al hurón, pese a que haya desarrollado la enfermedad adrenal, ¿vale? Entonces el implante no solo nos sirve para esto, sino para, o sea, no solo nos sirve para controlar la reproducción, la actividad reproductiva, sino para la enfermedad adrenal. Y parece ser que también es bastante eficaz para controlar los celos persistentes. Si entra en celo y ya nos está haciendo un ovario, unos estrógenos persistentes en una hembra, parece que con el implante, con ese estímulo inicial tan potente y tal, se rompe el folículo y se... Yo sigo siendo partidario de primero romper el folículo con otro tratamiento y una vez que el folículo se ha roto, mantener a la urona en reposo con el implante, ¿vale? Porque el implante no te da garantías 100% de que se vaya a romper el folículo persistente. No sé si me explico, pero la urona tiene ahí ese folículo que no ha ovulado produciendo estrógenos. Cuando la implantas hay probabilidades de que se rompa, pero si no se rompe, el implante no ha servido de nada porque el folículo va a seguir produciendo estrógenos. Entonces, parece que nos puede valer solo con el implante, pero ante la duda yo sigo siendo partidario de
romper primero el folículo y cuando tenemos el folículo roto y garantías de que el folículo está roto, ahí sí implantar a la urona y mantenerla en reposo, ¿vale? Y creo que más o menos está todo. ¿Qué hora es? Oye, bien. En 3/4 de hora. Hoy. Vale, yo creo que más o menos he dado la visual general que quería dar, ¿no? De cómo funciona el aparato reproductor de los hurones. Qué mal, qué difícil nos lo pone, de cuántas cosas malas se producen si lo dejamos funcionar de forma normal, de qué mal hemos estado gestionando esto durante mucho tiempo y de cómo a día de hoy, pues con los estudios y con la experiencia y las malas experiencias hemos llegado a una solución que más o menos sirve para todo el mundo, ¿vale? Lo que decía antes, es verdad, el implante, un poquito para contar, el implante normalmente lo ponemos como una vacuna más, ¿vale? Un pinchazo en la espalda del hurón, no necesita, claro, esto ya depende, cada maestrillo tiene su librillo, pero en general poniendo un poquito de anestesia local, generalmente se les pone bastante bien sin necesidad de sedación ni nada. Esto ya depende de la clínica y del protocolo que tenga cada clínica. Hay clínicas que no se quieren arriesgar a que haya problemas y que te van a proponer sí o sí sedación. Yo lo pongo sin sedación, con un poquito de anestesia local, ¿vale? Pero no está mal proponerlo con sedación, sobre todo para hurones que puedan ser más problemáticos, más nerviosos o más difíciles de controlar, ¿vale? Una vez puesto el implante, sí que generalmente se sella con un poquito de pegamento porque queda un corte en la piel por el que el implante se podría volver a salir, ¿vale? Entonces un poquito de sellado de pegamento para que no se salga, o un puntito o una grapita o algo, ¿vale? Para evitar que el implante se salga. Y así hasta el año que viene, ¿vale? Pero sí que la programación otoñal de implantes, pues es un poco lo que vamos a recomendar siempre, ¿vale? Y nada más. Muchísimas gracias, Oscar, por haber estado aquí y esperemos que os lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido mucho, que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo y nos vemos a la próxima. Un saludito.